Acaba de ocurrir hace unos momentos y la verdad, sin ambages, ha salido por fin a la luz. Ya no hay santuario para Eustace Conway, pues su secreto más celosamente guardado ha salido a la luz pública. Lo que se ha descubierto enterrado bajo el suelo de la propiedad de Eustace Conway ha causado conmoción entre sus fieles seguidores, una sensación que no parece que vaya a cesar. La comunidad de los Mountain Men se desangra metafóricamente hablando ya que no solo ha tirado por tierra su imagen colectiva, sino que ha dejado a todo el mundo cuestionándose la naturaleza misma de la mentira, en la que habían creído durante tanto tiempo. Durante años se ha labrado una imagen impecable, creando la impresión de que era una raza distinta de las típicas estrellas de reality fabricadas solo para acabar echando por tierra la profunda confianza que los fans habían depositado en su credibilidad. Parece casi imposible de creer, pero la fría realidad les mira ahora a la cara sin disculparse, y no hay fingimiento que pueda borrarla. Eustace parece hundirse definitivamente, y ninguna súplica le salvará ante un juicio inminente. La saga de Eustace Conway se ha convertido en una tragedia. Un hombre que una vez estuvo a la altura de las expectativas más altas de todo el mundo, ha tocado fondo, y parece que nunca estuvo realmente destinado a la cima. Promete ser una larga era de arrepentimiento para Conway, ya que concluye su carrera de forma devastadora. ¿Se apiadará alguna vez de él la posteridad y le devolverá al estrellato? Esa sigue siendo una pregunta para el futuro, pero por ahora debemos desvelar los detalles. Por favor, suscríbase a este canal y active el botón de notificación para recibir más contenidos atractivos. Eustace Conway de Mountain Men había recorrido sin exagerar el camino del éxito durante toda una vida. Fue un hombre que lo dio todo en la vida poco ortodoxa de las tierras salvajes, a menudo asociada con el espíritu rudo de Alaska, sin importarle los inmensos desafíos que de hecho se convirtieron en su característica definitoria. Desde el momento en que empezó a ver la vida a vista de pájaro hasta su caída final, disfrutó de un nivel de éxito al que ni siquiera sus contemporáneos pudieron acceder. Las vicisitudes de la vida que llamaron a su puerta a partir de su adolescencia le colocaron en una plataforma única, enseñándole a andar por la vida con cautela. En consecuencia, cada vez que se encontraba en medio de una crisis, sabía instintivamente cómo navegar para salir de ella. Su vida tomó caminos inusuales y tortuosos, pero nunca abandonó su empeño por convertirse en una de las figuras más apreciadas de la telerrealidad. Cada plataforma en la que se subía se convertía en una oportunidad para dar rienda suelta a sus habilidades en el campo, talentos perfeccionados tras años de sobrevivir a las implacables dificultades de la naturaleza salvaje. Se ganó el apodo de «El Rey de la Fauna Salvaje», un título que no se desvaneció con los cambios de estación, sino que se convirtió en un emblema de sus cicatrices y su supervivencia. El arco narrativo más exitoso de Eustace se remonta a su debut en el reality televisivo Mountain Men. Aunque ya se le conocía como naturalista, no fue hasta que se convirtió en uno de los miembros del reparto del programa cuando se hizo con los hilos de la grandeza. Su debut suscitó inicialmente varias dudas entre los telespectadores, pero con el paso del tiempo, los que al principio pensaban que estaba sobrevalorado, no podían estar más agradecidos por su presencia. Se convirtió en la estrella de telerrealidad más querida por los fans, y su lealtad era tal que cualquier falta de respeto hacia él podía provocar la enemistad de todos sus seguidores. Durante años, cimentó su confianza en su compromiso inquebrantable con el programa y las aventuras únicas que ofrecía, espectáculos que no se habían visto antes de su llegada. Poco a poco su base de seguidores creció masivamente, lo que le permitió establecer un nicho fiable que benefició significativamente su carrera en Mountain Men. Sin embargo, nadie sospechaba que detrás de aquellas hazañas televisadas había secretos enterrados varios metros bajo tierra, y durante todos estos años nunca dio a nadie motivos para dudar de su inocencia. Pero hace unos instantes todo su mundo se hizo añicos cuando ocurrió lo inesperado. Conoció su Waterloo cuando un grupo de hombres armados lo desenmascaró, enviados para aclarar los rumores que habían susurrado insistentemente en sus oídos durante años. Para Conway fue una enorme conmoción ver caras desconocidas infiltrándose en su territorio, y se encontró impotente para impedirlo.
Por primera vez, la estrella de reality que había vivido su vida sin doblegarse ante el miedo, empezó a temblar de repente abrumado por la gravedad de la situación. Aunque este es el incidente más reciente, no es la primera vez que se encuentra en los titulares. Hace un tiempo, tuvo que responder a preguntas difíciles que le miraban a la cara debido a una actitud equivocada. En 2013, fue noticia por razones que afirmó no haber entendido nunca, y no fue hasta que los funcionarios le sancionaron cuando se dio cuenta de que se había desviado del camino. El jueves 27 de junio de 2013. Eustace Conway descansaba en un trineo de madera frente al establo de caballos de su Turtle Island Preserve en Triplet, Carolina del Norte, recibiendo a invitados de todo el mundo que habían venido a aprender sobre la vida natural y a desconectar de la red eléctrica cuando las autoridades cerraron repentinamente el lugar por motivos de salud y seguridad. En aquel momento no se trataba de un asunto trivial. El mundo entero fue testigo de una vergüenza que se produjo en un abrir y cerrar de ojos. La noticia era inquietante, y aunque los aficionados hacían preguntas, nada podía paliar el peligro inminente que las autoridades afirmaban estar tratando de evitar. A raíz de una denuncia sobre supuestas prácticas de construcción ilegales, funcionarios del Departamento de Planificación e Inspección del Condado de Watauga hicieron una redada en Turtle Island. Descubrieron docenas de estructuras para las que nunca se habían obtenido permisos, alegando numerosas infracciones de los códigos sanitarios y de seguridad. El fiscal del condado planteó a Conway 3 duras opciones: adecuar los edificios a las normas estatales mínimas, encargar a un experto que certificara que ya cumplían el código y obtener los permisos pertinentes o derribarlos por completo. Lo que sobrevino fue algo más que una batalla del gobierno contra el individuo. Fue un profundo conflicto en torno a las fronteras entre lo que es real y lo que es telerrealidad. Fue un golpe que nunca vio venir, y una vez que se produjo, se desarrolló una tensión constante entre las dos partes. Nadie sabía exactamente por qué las autoridades se interesaron de repente tan intensamente por la casa de Conway, pero los informes indican que los inspectores descubrieron que los edificios carecían de las conexiones mínimas de agua y alcantarillado, empezando por la propia residencia de Conway. Podría ser que este grupo de inspectores tuviera una entrada en algún programa clandestino en ese momento, pero optaron por presentar el asunto de esta forma burocrática hasta que se corroboraran sus conclusiones. En realidad nadie lo sabía con certeza, pero las secuelas de sus acciones revelaron que habían ocurrido muchas cosas entre bastidores. Conway acabó replicando a este grupo de funcionarios, aclarando algunos puntos, aunque estaba dispuesto a que el asunto concluyera de forma decisiva. Los seres humanos han construido sus propias casas durante miles y miles, y en realidad millones de años, afirmó Conway apasionadamente. Y ahora ni siquiera podemos construir nuestra propia casa con nuestros propios materiales que crecen en nuestra propia tierra. No se trata de una normativa, sino de un problema del condado. Es una cuestión de derechos humanos. Conway y los funcionarios iban y venían sobre este polémico asunto hasta que se produjo la oportuna intervención de la Asamblea Legislativa, dominada por los republicanos, que presentó un proyecto de ley para eximir a los campamentos y granjas primitivas, incluidos cobertizos, graneros, letrinas, casetas para perros y otras estructuras, de los rigurosos códigos de construcción. En este caso, Conway se ganó a los funcionarios y en poco tiempo volvió a la actividad. Pero muchos años después, lo que ha ocurrido hace un minuto, ha tenido que responder ante la justicia por las injusticias que había estado perpetrando durante años. Nunca creyó que algún día alguien descubriría los feos, pero ahora tendría que pudrirse en la cárcel por haber engañado a todo el mundo durante todo este tiempo. Hace un minuto, Conway estaba fuera de su propiedad situada en Triplet para un aclamado viaje de negocios. Hizo algunas interacciones con sus socios de negocios y decidió volver a casa. Pero lo que no sabía es que iba a caer en las manos de un grupo de hombres que llevaban mucho tiempo esperando este día. Un grupo de 15 militares entrenados le siguió desde su viaje de negocios y justo cuando iba a entrar en su propiedad le traicionaron pidiéndole que se quedara quieto. Ante esto, unos transeúntes que tenían vista de pájaro vieron todo el escenario y decidieron llegar hasta el final.
Cuando el grupo de personal armado acabó bajando de su vehículo con las armas en alto, corrió por su barrio la noticia de que Eustace Conway había sido capturado por un delito grave. Al poco tiempo, varios vecinos del barrio irrumpieron en su entorno para conocer de primera mano todo lo que estaba ocurriendo. «Esto me parece extraño», murmuró uno de ellos en tono tranquilo. «Nunca había oído nada que implicara a Eustace hasta ahora. ¿Será que todos estos años había estado fingiendo?» Alguien le contestó desde la multitud diciendo: «Siempre he sabido que es una persona de dos caras que solo finge ser buena a los ojos del público». De todos modos, continuaron su discusión mientras fijaban su mirada en lo que ocurría en el interior de la propiedad de Eustace. Los militares armados, cuyos rostros estaban llenos de absoluta sombría, caminaron suavemente tras él mientras entraban en su propiedad. El líder del grupo habló en tono tranquilo. «Será bueno que cooperes con nosotros, pero si dices que no, prepárate para bailar en un charco de sangre». Al oír eso, Eustace bajó la guardia y respondió con voz débil: «Eso no es problema, pero permítame preguntarle cuál es mi ofensa». «Bueno, ya que quieren saberlo», dijo el jefe del grupo, «ha habido varios informes de residentes de este barrio y de algunas personas que han sido observadoras de que ha habido una actividad nocturna inusual que ocurre con regularidad. Así que hemos venido a averiguarlo». «Oh, sobre eso», dijo Eustace. «Desde mi adolescencia siempre he cultivado el hábito de regar mis flores mañana y noche, y eso que me ven hacer fue solo una obligación que empecé a hacer hace muchos años. Aunque esta no era la razón principal por la que irrumpieron en su propiedad, lo hicieron únicamente para escuchar su respuesta y determinar cómo procederían con su investigación». Para entonces, Eustace estaba lleno de confianza, pensando que suspenderían su búsqueda y pondrían el equipo en marcha. Pero por desgracia para él, eso era solo la punta del iceberg de lo que iba a suceder a continuación. Mientras Eustace mantenía una conversación con el líder de este grupo, un amigo le visitó sin previo aviso. No sabía que había fuego en la montaña y que no era el momento para ninguna visita. Sin embargo, al final conoció la situación de primera mano. Eustace le recibió dentro de la casa y hablaron durante unos minutos. Mientras tanto, los hombres irrumpieron en su salón. Aterrorizado, preguntó a Eustace: «¿Qué está pasando?». Eustace no perdió el tiempo. Le informó de la situación sobre el terreno, y lo único que hizo fue mantener un juramento de silencio mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Varios pensamientos pasaron por su mente, y aunque lo único que deseaba en ese momento era desaparecer, su propia conciencia le remordía la conciencia para que se mantuviera firme donde estaba. Mientras esto ocurría, se vio a una gran multitud reunida frente a la puerta de la propiedad de la estrella de reality. Todos esperaban ver cómo terminaba todo, pero en ese momento no podían tener una experiencia de primera mano de lo que estaba sucediendo, ya que la acción real se estaba desarrollando dentro de la sala de estar de la estrella de reality. El líder del grupo, al ver al joven que había venido de visita, preguntó a Eustace quién era. Él respondió: «Es mi amigo que vino de visita en un giro del destino». El hombre dijo: «Así que forma parte de los que dirigen esos negocios turbios». Ambos amigos se quedaron confusos cuando el hombre continuó su conversación diciendo: «¿Crees que no somos conscientes de que has estado enviando armas en secreto a distintas personas? Pues bien, la Némesis te ha alcanzado hoy, y si después de nuestro registro encontramos alguna prueba incriminatoria, ten por seguro que te pudrirás en la cárcel». Por primera vez, Conway se dio cuenta de que estaba metido en un buen lío, y que si se descubría algo así, lo pagaría caro en un instante. Pensó en las consecuencias a las que podría enfrentarse, citando incluso su estado de salud como una preocupación importante. Su amigo, en cambio, se quedó mudo sin saber qué decir. Sabía leer las señales desde el principio, y si ocurría algo acorde con lo que había dicho el líder, él también se hundiría con él. El jefe ordenó a sus muchachos que buscaran por todas partes dentro de su propiedad, y que si encontraban algo que requiriera su atención,
no dudaran en ponerlo en su conocimiento. Inmediatamente los jóvenes soldados entraron en acción peinando toda la propiedad, esperando encontrar algún objeto expuesto. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano y no vieron nada. Al cabo de unos 15 minutos, informaron a su jefe, pero su semblante mostraba que estaba más que decepcionado. «¿Creéis que podéis jugarnos una rápida? Sabíais que veníamos y nos habéis quitado todas las exhibiciones», dijo el joven líder. Conway no dijo ni una palabra, pero cuando le presionó durante unos segundos, se defendió. «Realmente no sé de qué me está hablando. Nunca he sido traficante de armas, por lo que no tendría nada de ese tipo en mi poder. Además, siempre he estado en el ojo público. Entonces, ¿cómo voy a ocultárselo?». El joven líder no dijo ni una palabra, sino que se alejó de su presencia para recapacitar sobre algunos hechos. Mientras todo esto ocurría, los que estaban fuera podían oír las voces de los hombres armados mientras buscaban cualquier posible prueba. «¿Por qué pierden tanto tiempo? Deberían proceder rápidamente a procesar a este tipo. No merece vivir», dijo una persona entre la multitud. Pero justo cuando estaba terminando su discurso, alguien que estaba a su lado y que resultó ser un fan incondicional de la estrella de reality le contestó diciendo: «Deberías ir a rehabilitación porque estás enfermo del cerebro». Iban y venían con esa discusión hasta que vieron salir al líder y a sus muchachos del salón de Eustace. «¿Qué hacemos?», dijo dirigiéndose a sus chicos. Al principio nadie respondió, pero al cabo de 30 segundos uno de ellos dijo: «Vamos a interrogarle más». Inmediatamente fue rebatido por otro dando razones para ello. «Eso no funcionaría. Sabemos que la gente así no da información fácilmente. ¿Por qué no buscamos fuera de su propiedad para ver si puede haber alguna prueba incriminatoria?». «Este es bueno», respondió el líder. «Sabes, nunca lo había pensado de esa manera». Inmediatamente les dio instrucciones y entraron rápidamente en acción como una bola pendular. Al ver al grupo armado, los transeúntes y los que habían acudido a ver la caída de Eustaquio pudieron ver cómo se desarrollaba todo el acontecimiento. «Va a caer y lo sé. Nada lo detendrá. Lo esperaba desde hace tiempo, pero muchos pensaron que estaba celoso», dijo un tipo de aspecto larguirucho. Eustace, por su parte, junto con su amigo, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Para ellos era como una pesadilla mientras observaban desde la distancia lo que hacían aquellos hombres. Eustace, que tenía un semblante mezcla de miedo y osadía, se metió de repente en su caparazón, esperando que las cosas se pusieran a su favor. Por primera vez, su amigo le hizo una pregunta sobre todo el incidente. «¿Eres parte de todo lo que estos tipos han estado narrando? Por favor, dime la verdad». Eustace le miró asombrado diciendo: «Frederick, me conoces desde antes. ¿Te he dado alguna razón para dudar de mí?». Respondió diciendo: «No, pero este caso me sorprende bastante». «Lo superaremos», dijo Eustace. «Hay una conspiración en alguna parte». Mientras tanto, este grupo de hombres armados venía preparado para su tarea y con precisión comenzaron a escanear la zona. Los árboles que les rodeaban les facilitaron el trabajo mientras trazaban un mapa de sus hallazgos, utilizando diversas habilidades que habían adquirido en la escuela militar. Su líder los observaba mientras escaneaban cada área en busca de cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Hicieron esto, pero desafortunadamente no pudieron obtener ningún resultado después de 30 minutos. Sin embargo, nunca se detuvieron. Continuaron su búsqueda, y después de unos 20 minutos, el líder gritó: «¡Ahí, Charlie!», mientras señalaba un perímetro cerca de un árbol. Al ver esto, la multitud murmuró débilmente con la esperanza de vislumbrar algo al final, y su suposición fue correcta. El líder se dirigió hacia la zona que había señalado y les pidió que cavaran. Cavaron unos 60 centímetros, pero no encontraron nada, pero el líder seguía convencido de que algo no encajaba en aquel lugar. Nadie sabía cómo lo sabía, pero no iba a dejar que se marcharan hasta que hubiera satisfecho su conciencia. Siguieron cavando, y después de cavar 1,5 metros gritó: «¡Aquí está!». El miedo se apoderó inmediatamente de Eustace y su amigo cuando oyeron su voz. «¿Qué puede ser eso, Eustace?», le preguntó su amigo. Dentro del agujero excavado había una gruesa bolsa negra impermeable. No sabían cuál era su contenido.
Inmediatamente la sacaron y la guardaron sobre una plataforma plana, con la intención de hacer algunas observaciones rápidas. Al ver esto, el líder se sintió aliviado, y no solo él sino también algunas de las personas que se habían reunido fuera, esperando ver el resultado. «Desata las bolsas», le dijo a uno de sus chicos. Para entonces, todos los espacios de salida estaban cerrados, y Eustas y su amigo estaban justo a la vista. El amigo de Eustas le susurró tranquilamente: «¿Qué has hecho, tío? Creía que habías dicho que no sabías nada de esto». «Créeme, no sé nada de nada. Si se encontró algo en ese agujero, no tengo ni idea de ello». Mientras decía eso, débiles lágrimas comenzaron a caer de sus mejillas. Al notarlo, su amigo trató de consolarlo. Eustace pudo ver que todo por lo que había trabajado se le escapaba de las manos. Ahora cayó en la cuenta del proverbio que dice que se tarda más en construir, pero se tarda un día en levantar a la tierra. Esto ya no era un refrán, se estaba reproduciendo ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Qué difícil fue para él aceptar que todo había terminado para él, y que ninguna cantidad de dinero podría sacarle de esa situación. Poco a poco uno de los soldados empezó a desatar la cubierta impermeable, y lo que encontraron a continuación fue algo que no se creerían: montones de balas envueltas en papel de aluminio blanco, junto con algunos cartuchos disparados. No eran nuevos en sí, pero por la forma en que estaban conservados, seguro que estaban en buen estado. Mientras desentrañaban la exposición, la multitud de fuera murmuraba, y se les oía decir: «Es el final del camino para ti, Eustace. Vivirás para siempre, para recordar este día». Inmediatamente se dio orden a los jóvenes soldados de esposar a Eustace y a su amigo, y con precisión lo hicieron. Llevaron las balas a una plataforma elevada con la esperanza de obtener más pruebas antes de confiscar al dúo para llevarlo a juicio. Humildemente, el jefe volvió a preguntar a Eustace: «Dijiste que no eras traficante de armas. ¿Qué puedes decir sobre estas balas y cartuchos encontrados en tu posesión?» «¿No es obvio que formas parte de una agenda secreta que realmente no quieres mencionar?» Eustace no pudo contener las lágrimas cuando intentó hablar y dijo: «Nunca he hecho algo así. ¿De lo que me acusas?» El líder le detuvo inmediatamente diciendo: «Estas lágrimas no te ayudarán. Solo confiesa este crimen y podremos dejarlo atrás». «Primei». Pero esto lo dijo pensando que Eustaquio iba a aceptar lo que él no había hecho. La tensión entre la multitud aumentó, y cuando vieron que le hacían preguntas, se sintieron más decepcionados. «Tienes todas las pruebas que necesitas. ¿Por qué esperar más?», murmuró uno de ellos desde el lejano oriente. En todo esto, el amigo de Eustace permaneció en silencio. Pero después de que el líder pidiera la palabra a Eustace, éste le hizo señas exigiendo ser escuchado en este asunto. «¿Qué quieres decir, cómplice?», le reprochó. «Bueno, puedes hablar. Soy todo oídos». El joven, que ya tenía un mal día, habló con calma y dijo: «Puede que no sea abogado, pero lo poco que sé de derecho es que no se procesa a nadie hasta que hay pruebas suficientes. Hay muchas preguntas que me gustaría hacer en relación con todo este hallazgo. Por lo que puedo ver, esto parece ser algo que ha estado enterrado durante muchos años. ¿Cómo sabes que en realidad es un subproducto de los negocios turbios de mi amigo? Y de nuevo, ¿no crees que es demasiado pronto para declararnos criminales cuando las pruebas no son lo suficientemente claras?» Desafiando lo que había dicho, habló airadamente: «Creen que soy un niño en este juego. He servido en el ejército durante 15 años, así que no soy un niño pequeño cuando se trata de asuntos como este». Dijo esto para no dar la impresión de que estaba deteniendo injustamente a una persona y que podía ser sancionado. Inmediatamente se alejó de su vista mientras reflexionaba sobre lo que había dicho el joven. Mientras se alejaba, ambos amigos se miraron y por primera vez se pudo ver un brillo de esperanza en sus ojos. Para entonces, la noticia del hallazgo de armas en la propiedad de Eustace Conway se había hecho viral, y a los informativos no les hacía ninguna gracia. Aunque muchos pensaban que Conway era amigo de todo el mundo,
Algunos llevaban tiempo bloqueándole de no pocas maneras. Cuando se les presentó la oportunidad de dañar aún más su imagen, no perdieron tiempo en difundir su caída, y como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación lo aceptaron de buen grado. Sin embargo, en realidad Conway aún no había caído. Si al final las cosas les iban bien a él y a su amigo, podrían reír los últimos. Sin embargo, los que estaban fuera solo esperaban que lo confiscaran y lo metieran en la cárcel para siempre. Lástima. Mientras tanto, por lo que parecía, Eustace no iba a ser confiscado después de todo. El líder del grupo que se había marchado convocó airadamente una reunión solemne y en menos de un minuto sus muchachos se reunieron para intercambiar ideas. «Aquí hay un pequeño problema», dijo. «En realidad no podemos confiscar a estos tipos sin pruebas adecuadas y la presunción no es una razón legítima para juzgar a nadie». «¿Qué quieres decir?», dijo uno de ellos. «Encontramos unos montones de balas y cartuchos enterrados fuera de su propiedad, ¿verdad? Pero concluir que es responsable de ello sin pruebas claras es un desafío a la ley y podríamos ser sancionados por ello». Todos se quedaron en silencio y durante los 3 primeros minutos se dieron cuenta de que tenían razón. Uno de ellos miró desde lejos y vio que las esposas seguían en sus manos. Entonces habló señalando en su dirección. Inmediatamente ordenaron que les quitaran las esposas de las manos. El joven soldado se acercó a ellos y les quitó las esposas pronunciando unas amables palabras: «Disculpen las molestias». Esto supuso un alivio para el dúo y les quedó claro que después de todo había esperanza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los soldados. Mientras tanto, algunas de las personas cuyas expectativas no se estaban cumpliendo empezaron a murmurar palabras que no eran necesarias. «Lo dicho sabe salirse con la suya. Se ha salido con la suya a base de sobornos». Pero ¿era realmente el caso? No, no lo era. Eustace era inocente y estos hombres no hacían más que reconocerlo. El líder en ese momento, que estaba arrepentido de sus actos pero no quería parecer débil ante sus ojos, se dirigió a Eustace y a su amigo diciéndoles: «Llegaré a la raíz del asunto y os apuesto que si sois culpables, nada os perdonará». Caminó un trecho reuniendo de nuevo a sus muchachos e ideando la siguiente línea de actuación. Mientras todos contribuían, uno sugirió que la única forma de determinar quién es el verdadero responsable de los objetos encontrados enterrados bajo tierra es permitir que pase por varios procesos. De lo contrario, estaríamos haciendo una afirmación falsa que al final no tendría sentido. Pero entonces, ¿cuál será nuestro destino ahora? ¿Podría lograrse aquí mismo?, preguntó el líder. «Bueno, eso es lo que realmente puedo decir por ahora», respondió el primero. Sin embargo, uno de ellos coincidió diciendo: «Señor, me temo que estos procesos tardarán hasta 1 semana en obtener un resultado exacto». Para el líder, esto era algo decisivo, y cuando lo oyó, se sintió profundamente conmovido. Sabía que su despotricar en ese momento había terminado y que solo tendría que esperar a los resultados de las pruebas para confirmar quién era el verdadero culpable. Sin embargo, no iba a dejar pasar las cosas inmediatamente. Se marchó, hizo algunas llamadas, y cuando vio que no iba a pasar fácilmente ese día, dio por terminado el asunto, pero no sin dejar una severa advertencia para el dúo. «Oye, Eustace, no creas que eres libre. Volveremos a por ti, y todo lo que has ocultado en la oscuridad saldrá a la luz y serás fuertemente penalizado por ello». Luego se alejó haciendo señas a su equipo. Con el rostro totalmente desencajado por no haber tenido éxito en su persecución, entraron en su furgoneta y cerraron la puerta en fila india. Abandonaron la propiedad de Eustace Conway, dejando a todo el mundo a oscuras en cuanto a lo que le había sucedido a la estrella de reality más venerada mientras abandonaban sus instalaciones. Eustace y sus amigos se quedaron estupefactos preguntándose qué habría sido de él de no ser por la oportuna intervención de su amigo. Aunque el juego no ha terminado, ¿crees que Eustace será confiscado por tráfico de armas y su parecido a partir de entonces? Solo el tiempo lo dirá. La estrella de la telerrealidad
se ha mostrado confusa. Hoy ha reconocido las dificultades que conlleva la fama y por enésima vez se ha dado cuenta de que las buenas relaciones no son fáciles de conseguir y le han bendecido en gran medida. Mientras espera el desenlace de los resultados, es libre de obtener lo mejor de lo que desea. ¿Qué opina de esta historia? Comparta su opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más historias.